Horas con 21 minutos. Saludamos al abogado David Fajardo. Él es parte del Cabildo por el Agua, entidad cuencana que ha manifestado públicamente su posición a lo largo de esta semana y mira con expectativa, como el resto de Ecuador, el tratamiento de estas leyes económico urgentes. La una, que pronto será ley de la República con su publicación oficial, pues fue aprobado ya por la Asamblea. La otra, que se encuentra a medio camino tras el tratamiento en primera, la ley de minería y electricidad. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que ha sucedido en esta semana y sobre lo que se viene, abogado Fajardo. Muy buenos días, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y también un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que nos ve y que nos escucha. Y efectivamente, creo que esta semana, a pesar de lo corta que ha sido una semana que nos ha traído un desagrado gigante a la población en general, porque creo que el mensaje que nos llevamos todas y todos es que vivimos en una democracia cada vez más en decadencia. Tenemos a la Asamblea Nacional, que en teoría debería ser la máxima representante del pueblo y la que efectivamente lleve para construir las decisiones más importantes del país, la voz de los distintos territorios. Sin embargo, lo que sucede es que hay un montón de personas que no tienen procesos reflexivos, que no tienen procesos dialécticos, que no tienen discusiones profundas sobre lo que se está decidiendo y simplemente van y se sientan y alzan la mano en función de un proyecto político al que a mí me gusta decirle plan de negocios del gobierno nacional y particularmente del presidente Daniel Noboa. Tanto la reforma de la ley económica urgente para la reforma del COTAD como para la reforma de la ley de minería y la del servicio público energético responden a intereses concretos. En el caso de los GATS es justamente el gran objetivo disminuir cada vez más las asignaciones del gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, rompiendo así con ese principio fundamental de autonomía y descentralización que debería articular el manejo del Estado ecuatoriano. Y por otro lado, el proyecto de ley que reforma la ley de minería, lo que busca nada más es satisfacer las necesidades y los intereses de los grandes inversionistas extranjeros mineros que le ven al país, al Ecuador, como un gran botín minero en un momento en el que efectivamente los minerales se han convertido en el mercado global en un elemento crítico para sostener una serie de dinámicas tanto financieras como productivas, y en ese sentido al Ecuador le están transformando en un territorio de sacrificio ambiental al que nos exponen a la gran mayoría de la población ecuatoriana, porque no son solo unas pocas comunidades, es la gran mayoría de la población ecuatoriana la que se vería afectada si es que se profundiza el modelo extractivo minero, que es lo que quieren lograr con esta reforma a la ley minera, estimado Gustavo. Uno de los puntos críticos de esta ley, aún en discusión, aún en debate, se espera que haya realmente debate para el segundo tratamiento, es el de los permisos ambientales. ¿Qué importancia tiene esto, en el cual han hecho énfasis sectores proambientalistas de reemplazar la licencia ambiental por una autorización ambiental? Sí, aquí es importante entender bien cómo funcionan los procesos de regularización ambiental en el Ecuador, estimado Gustavo. El concepto de la autorización ambiental no es nuevo, ya existe y sobre todo se lo desarrolla en el reglamento a la ley de minería. Ahí se establece que la autorización ambiental tiene 3 niveles, para explicarlo de manera más pedagógica. El primer nivel de autorización ambiental, que es para las actividades que generen casi nada de impacto ambiental, es el registro ambiental. El segundo nivel, que es para las actividades que generen impactos pequeños, ¿sí?, es el certificado ambiental. Y el tercer nivel, que es para actividades que generen impactos medianos o grandes, impactos ambientales medianos o grandes, es la licencia ambiental. Y la licencia ambiental, al ser el máximo nivel de autorización ambiental, requiere o tiene requisitos específicos y complejos, como son, por ejemplo, la realización de un estudio de impacto ambiental o el desarrollo de un plan de manejo ambiental para la actividad, plan, programa, proyecto que se busque ejecutar y que genere estos impactos ambientales medianos o grandes. El desarrollo de un estudio de impacto ambiental
y el plan de manejo ambiental para la obtención de una licencia ambiental implica el cumplimiento de otros requisitos adicionales, como por ejemplo el desarrollo de un proceso de participación social que tiene como finalidad la obtención de objeciones, observaciones, recomendaciones por parte de las comunidades o poblaciones de la zona de influencia directa o indirecta del desarrollo del proyecto o actividad, que no reemplaza al proceso de consulta previa libre informada de los pueblos y nacionalidades, ni al proceso de consulta ambiental, que son otros trámites distintos, ¿sí? Pero cuando bajamos el nivel de autorización ambiental, de licencia ambiental, a un certificado ambiental, lo que estamos haciendo es justamente eliminando estos requerimientos y estos procedimientos propios de la obtención de una licencia ambiental. Explicado esto, lo que se busca lograr ahora con el proyecto de ley que reforma la ley de minería son dos cosas principalmente. Uno es lograr que el proceso exploratorio de los proyectos mineros, que en este momento, tal y como establece la ley, se desarrolla en dos etapas, que es la exploración inicial y la exploración avanzada, ahora se lo concentre en un solo momento exploratorio, en una sola etapa exploratoria con dos subfases, ¿sí? Una subfase de exploración inicial y una subfase de exploración avanzada, pero que corresponden a una sola etapa. Y el traspaso de la exploración inicial, de la subfase de exploración inicial a la subfase de exploración avanzada, será automático sin tener que pasar por el proceso de regularización ambiental para la obtención de una nueva autorización ambiental, que en el caso de pasar de la exploración inicial a la exploración avanzada significa la obtención de una licencia ambiental, ¿sí? Esa es la primera reforma que quieren hacer. La segunda reforma que quieren hacer, y eso lo podemos revisar en el artículo 11, es que la ley orgánica económica urgente incorpora una disposición transitoria en el artículo 11 que le obliga a la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente y Energía, en el plazo de 3 meses, a actualizar el catálogo de proyectos, obras o actividades vinculadas a la fase de exploración minera y actividad minera para definir cuál es el nivel de autorización ambiental que requiere la etapa concentrada, unificada de exploración. ¿Sí? Entendiendo, ¿sí?, el subtexto de esta disposición transitoria, lo que podemos entender es que lo que se pretende efectivamente es que la etapa de exploración unificada no necesite una autorización ambiental del nivel de la licencia ambiental, sino una menor, de por lo menos el certificado ambiental, y por lo tanto, ¿sí?, evitar que para el desarrollo de la actividad exploratoria de esta etapa concentrada ya no sea necesario ni el desarrollo de una licencia, ni el desarrollo de un estudio de impacto ambiental, ni un plan de manejo ambiental, y por lo tanto también saltarse este proceso de participación social que es propio de la obtención de la licencia ambiental. Porque aquí debo aclarar, de ninguna forma, mediante esta ley, se puede obviar el proceso de consulta previa y libre informada y de consulta ambiental. Aunque seamos también claros, estimado Gustavo, y es que hasta el momento no han necesitado de absolutamente nada para no cumplir con las consultas previas y las consultas ambientales, y aún así con las consultas populares, como en el caso de Cuenca, que a pesar de que se establece en la Constitución, pues simplemente no están cumpliendo. Ahora, quisiera hacer una pregunta de carácter general. El presidente de la República convocó en la última consulta popular al pueblo ecuatoriano a considerar la posibilidad de cambiar la constitución, de ir a una asamblea constituyente. Esto se negó. La pregunta es si la constitución de Ecuador no se ha reformado, no se ha enmendado, si quieren, el tema minero. ¿Cómo es que drásticamente a través de estas reformas cambiaría la normativa? ¿En dónde queda el marco constitucional que señala, el marco constitucional, que la minería es un sector estratégico del Estado bajo control estatal, entendido el Estado en su conjunto, no exclusivamente el Ejecutivo? Ahora, estos cambios sustanciales en la normativa se definirían en decretos presidenciales, reformas legales, reglamentos secundarios. En esto de las reformas legales que se proponen
dentro de lo que se está tratando en la Asamblea. Se entiende, y esto lo ha dicho el secretario jurídico de la Presidencia de la República, se ha hecho un análisis a fondo para no entrar en conflicto con temas constitucionales. Explíquenos esto, ¿cómo sin el cambio de la Constitución puede cambiar drásticamente el esquema para el trámite de proyectos mineros y eléctricos en Ecuador? Gustavo, la respuesta corta y simplificada es que simplemente no podrían hacer lo que están pretendiendo hacer. Si algo le caracteriza al gobierno de Daniel Noboa es que lo que emite por medio de decretos, lo que emite por medio de proyectos de ley enviados a la Asamblea Nacional y posteriormente aprobados por la misma Asamblea, es que la gran mayoría, si no la totalidad, tienen justamente este vicio y este defecto de ser inconstitucionales. Lamentablemente, la Corte Constitucional no está operando en los términos oportunos que necesitamos que opere para la declaratoria de la inconstitucional de varios proyectos, no solamente el que lamentablemente, tal y como parece, se estaría aprobando al respecto de la reforma de la ley de minería, pero veamos otros casos. Veamos una pregunta de carácter técnico, y perdone que le interrumpa. Sí. Una ley cualquiera que sea aprobada por la Asamblea no puede ser demandada como inconstitucional mientras no se lo publique en el registro oficial. Efectivamente, mientras no se apruebe la ley por parte de la Asamblea Nacional y no entre en vigencia publicándola en el registro oficial, no puede ser demandada su inconstitucional. Entonces la Corte no es que puede actuar en las actuales circunstancias. Al respecto de esta ley todavía no, ¿sí? Por eso quería referirme y poner como ejemplo otras leyes que ya han sido aprobadas, pero que justamente tienen esta característica de ser inconstitucionales. Ponía el ejemplo de la Ley de Transparencia Social, que entre otras cosas lo que hace, ¿sí?, es regular a las organizaciones sociales para que no intervengan en procesos relacionados a las actividades mineras. Luego, una vez aprobada esta ley, ¿sí?, el presidente de la República emite, mediante decreto ejecutivo, el reglamento general para la ley. Y en el reglamento pone un artículo, que si no estoy mal es del artículo 6, por medio del cual define lo que son las organizaciones sociales, y parte de la definición de las organizaciones sociales establece que las organizaciones sociales no podrán realizar actividades que interrumpan, intervengan, obstaculicen los proyectos mineros en el país. ¿Sí? Ahí hay un nivel de censura, hay un nivel de limitación de las actividades que pueden hacer las organizaciones sociales que son claramente inconstitucionales. Pero lamentablemente hasta ahora la Corte Constitucional no ha resuelto la inconstitucionalidad demandada de estas leyes de manera oportuna. Y es lo mismo que va a pasar con esta ley, estimado Gustavo. Si la Asamblea Nacional llega a aprobar esta ley, sin duda, muchos sectores, entre ellos el Cabildo por el Agua de Cuenca, vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad porque la inconstitucionalidad permea el proyecto de ley. No solamente porque no existe unidad de materia, ¿sí? Si nosotros analizamos lo que dice el artículo 116 de la Ley Orgánica efectivamente de la Ley Orgánica de Control Constitucional, lo que dice claramente es que todas las disposiciones de una ley se refieren a una sola materia, por lo que debe existir entre todas ellas una conexión clara, específica, estrecha, necesaria y evidente de carácter temático, teleológico, sistemático. La totalidad del contenido del proyecto Enrique Herrería que se había tomado muchísimo cuidado de que no se encontrarían este tipo de defectos en los proyectos hoy discutidos. ¿Bajo qué justificación? Según Herrería, dice que la ley orgánica de la función legislativa, sin especificar qué artículo de la ley orgánica de la función legislativa, según él, esta ley prevé que dicha unidad de materia no se define por el número de cuerpos legales reformados, sino por la coherencia material del contenido normativo. Pero si nosotros leemos lo que dice el artículo 116 del numeral 1, ¿sí?, vemos que existe una contradicción clarísima que nos da la seguridad de que no existe unidad de materia en esta ley, porque mezcla un montón de cosas. Mezcla, primero, el tema minero, el tema energético, el tema de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, al establecer que efectivamente las Fuerzas Armadas, por medio del artículo 7, ¿sí?, puedan intervenir para garantizar la seguridad
de actividades mineras y proyectos mineros bajo la justificación de que son sectores estratégicos. Mezcla también y obvia el tema de los derechos colectivos de pueblos, nacionalidades y los derechos ambientales de la población en general del Ecuador. Son por lo menos 5 temas que están siendo afectados por la reforma de esta ley y que no existe unidad de materia justamente por lo que dice el artículo 116 de la Ley Orgánica de Control Constitucional. En ese sentido, estimado Gustavo, la inconstitucionalidad del proyecto de ley es clarísima, pero además yo quiero hacer referencia a un antecedente, estimado Gustavo, y es que la ley de minería, ¿sí? La ley de minería en su generalidad tiene constitucionalidad condicionada. Y eso lo decidió la Corte Constitucional en el año 2010. Eso quiere decir que el cuerpo general de la ley de minería, que se aplique y que esa aplicación genere la afectación de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios en el Ecuador, significará que esa aplicación específica es simplemente inconstitucional. Bien. Sobre el mismo tema, abogado Fajardo, esa coherencia de la cual habla Enrique Herrería, y esa posibilidad también que se abrió de tratar simultáneamente dos leyes económico urgentes, le pregunto, ¿se sustentan en las motivaciones económicas que se esgrimieron en la presentación de estos proyectos? La justificación general es que estamos en medio de un estado de emergencia, ¿sí? Y por lo tanto el presidente puede aprovechar el estado de emergencia para enviar 2 proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional que sean tratados distintamente. Frente a eso, la justificación en ambos proyectos de ley efectivamente es el tema financiero y el tema económico, esta supuesta brecha de 16.000 millones de dólares que representa un riesgo significativo de liquidez para el Estado y por lo tanto el Ejecutivo, el presidente, de manera específica entiende que tenemos que hacer lo que sea, incluso sacrificar la descentralización, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y por supuesto también los pueblos y nacionalidades, las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad para poder resolver esta brecha fiscal de 16.000 millones de dólares. Es decir, tenemos que acabar con el país para no acabar con el país. Y eso pues nos lleva simplemente a una paradoja que nos muestra qué está de fondo, estimado Gustavo. Y lo que está de fondo es que el señor presidente está utilizando al Estado ecuatoriano para satisfacer sus proyectos personales, que son proyectos económicos y mercantiles. Yo he dicho en reiteradas ocasiones y lo vuelvo a decir una vez más, estamos atravesando por un momento histórico muy peligroso que es la reorganización de una élite económica, que es la élite agroexportadora a la que pertenece la familia Noboa, a ser una élite extractiva minera y energética, ¿sí? Y la transformación de esta élite implica la readecuación del Estado en su totalidad y por eso están generando estos proyectos de ley que son inconstitucionales, pero que sirven justamente para estos intereses y para estos fines particulares de una élite muy específica que es la élite de la familia Noboa y sus aliados económicos financieros en el país. Para finalizar, y hablando desde el Cabildo por el AGO, Organización Ciudadana de la cual usted es parte, ¿qué es lo que vendrá tras la previsible aprobación de la ley modificatoria a los sectores eléctricos y mineros? Antes de eso, estimado Gustavo, sí creo que es importante mencionar que desde el Cabildo por el Agua estamos haciendo todos los esfuerzos para poder alcanzar la conciencia y la sensibilidad de las y los asambleístas azuayos, principalmente los que pertenecen a la bancada de AN, y por eso hemos invitado a un diálogo por medio del cual buscamos reflexionar sobre lo que implica la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional. Les hemos convocado para este día lunes a las 9:30 de la mañana en el Seminario San Luis para tener un diálogo directo con las y los asambleístas. Hasta el momento hemos tenido la aceptación de este diálogo de únicamente 2 de los 4 asambleístas de la SUAY. ¿Quiénes son? El asambleísta Roque Ordóñez y el asambleísta Gerardo Machado. El resto de asambleístas todavía no se han pronunciado y esperamos que lo hagan en estos días justamente para poder tener este diálogo el día lunes. Sin embargo, indistintamente de lo que suceda con esta convocatoria que estamos haciendo desde el Cabildo por el Agua, en el caso de que llegue a aprobarse esta ley en la Asamblea Nacional, sin duda el Cabildo por el Agua estará presentando una demanda de inconstitucionalidad
ante la Corte Constitucional y generará todas las acciones necesarias y las convocatorias necesarias para presionar para que la Corte Constitucional priorice este tema y resuelva de manera oportuna. Porque aquí debemos tener algo muy claro, estimado Gustavo, y es que en el momento en el que se aprueba esto, el Estado va a aprovechar para poder emitir, ¿sí?, los permisos y las autorizaciones ambientales para que un número gigantesco de proyectos mineros inicien la etapa exploratoria concentrada, ¿sí? Y por otro lado, que es el otro gran peligro que tenemos en este proyecto de ley, son los silencios administrativos express que están estableciendo, sobre todo en el artículo 8, con el cual van a emitir licencias ambientales, ¿sí?, para los proyectos que ya han presentado su solicitud de emisión de licencia ambiental y que no han sido respondido en 6 meses. Entonces, es un nivel de preocupación y de riesgo gigantesco el que trae la aprobación de esta ley, sin duda, para todo el país. Bien, le agradecemos por su presencia. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Declaraciones del abogado David Fajardo, parte del colectivo Yas Unidos, parte también del Cabildo por el Agua. Son las 8 horas.